Mega Noticias con Paco Ramírez. Las playas están limpias, llegaron en forma de gotas. Más de 600 kilómetros de litoral contaminado en el Golfo de México. Y 20 días después, no hay responsables, no hay causa clara y la información oficial sigue siendo contradictoria. Lo que debería ser una emergencia ambiental atendida con precisión, hoy es ecocidio y una crisis de transparencia y rendición de cuentas. El gobierno admite que no tiene identificado al responsable, pero afirma que Pemex no fue, aunque tampoco logra explicar qué pasó. Y mientras minimizan daños, en campo hay chapopote, manglares afectados, fauna muerta, arrecifes en riesgo y comunidades pesqueras en crisis. Dos versiones, dos realidades y un vacío que huele a negligencia e impunidad. Vámonos con el dato y la acidez periodística de Jorge Chaparro. Te ofrezco un dato. Han pasado 20 días desde que se detectaron las primeras señales de un derrame de petróleo en aguas del Golfo de México y hasta ahora la información sobre lo sucedido sigue siendo insuficiente y a veces contradictoria. La organización ambientalista Oceana advirtió que la opacidad en torno a este derrame genera impunidad sin claridad sobre quiénes son responsables, las causas del accidente y sus afectaciones. Resulta imposible que las autoridades rindan cuentas, mientras que la red del corredor arrecifal denunció que los 17 arrecifes de coral en el suroeste del Golfo de México ya presentan afectaciones, así como la laguna del Ostión en Veracruz. Ambos ecosistemas son vitales para 9 comunidades. Esta misma organización calculó que la mancha de crudo podría haber afectado ya a más de 630 kilómetros de litoral. Ahora el gobierno federal ya se encuentra preocupado por el desastre ecológico que denuncian los ambientalistas. A menos de una semana de la Pascua, la mayor fiesta de la tradición católica y que es aprovechada por miles de personas para viajar a destinos turísticos de playa. Incluso la presidenta anunció la conformación de un grupo interdisciplinario de especialistas enfocados en determinar las causas y consecuencias del derrame de combustible. La presidenta reconoció que al parecer todo inició por un buque extranjero que laboraba al sur de Veracruz, pero evitó dar el nombre del barco o la compañía propietaria. La organización Greenpeace alertó sobre los impactos que tendrá en los ecosistemas y comunidades de las zonas afectadas. Petróleos Mexicanos reportó que hay un 85% de limpieza, mientras que las autoridades aseguran que las playas están limpias. La Secretaría de Marina dijo que entre el 20 y el 23 de marzo logró recolectar 31.3 toneladas de contaminantes en diversas playas de la región de Tuxpan, Veracruz e incluso hasta Tamaulipas. También aclaró que la contaminación de residuos petrolizados abarca los municipios de Tamiagua, Cazones de Herrera y Tuxpan al norte de la entidad. Lo cierto es que hasta este momento no hay información oficial sobre el origen de este petróleo en mares mexicanos y, por supuesto, los responsables permanecen en el anonimato. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Muchas gracias, Jorge. Las imágenes son impactantes. Establecemos comunicación ahora con Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana. Saludos, Renata, gracias por este enlace. De entrada, déjame pedirte, platícanos qué es Oceana. Sí, muchas gracias por la invitación. Oceana, somos una organización de la sociedad civil dedicada a la protección de los océanos. Nos importa mucho tener mares saludables y lo que hacemos es crear políticas públicas, compartirle propuestas de políticas públicas al gobierno. Trabajamos con comunidades costeras y lo que buscamos es tener soluciones concretas y contundentes que eviten la contaminación del océano. Ahora, ya con esto, ¿cómo entender, Renata, estos derrames en el Golfo de México? ¿Podemos clasificarlos ya como un ecocidio, una emergencia ambiental? Es un problema gigantesco, sí es una emergencia ambiental. De manera desafortunada, México, la relación que México ha tenido con el Golfo de México ha sido bastante mala. Lo hemos convertido en una zona de sacrificio
Esto es, extraemos hidrocarburos, lo hemos convertido en un lugar donde prácticamente el único valor que le hemos dado tiene que ver alrededor del petróleo y le hemos dado el traste a comunidades costeras y a los ecosistemas marinos. Entonces, lo que estamos observando ahora, de manera desafortunada, no es ni el primero ni el último, y lo que sorprende es ver a un gobierno federal muy lento en su reacción, con poca información, sin rendir cuentas, y eso es preocupante porque ¿cómo es posible que ya va a ser un mes de que se descubrió el primer chapopote, que no tengan idea de cuál es el origen y continúa derramándose, por qué sucedió? Y esto nos hace pensar que entonces no existe la vigilancia necesaria para evitar estos accidentes. Que no se tenga al responsable, que no se sepa cuál es el origen, pero además que independientemente de ello, Renata, no actúen porque el derrame sigue corriendo por el litoral mexicano, 630 kilómetros del litoral y sigue avanzando. Sigue habiendo petróleo. Una de las cosas que pasan es que de pronto dicen, se limpiaron playas. El tema de la limpieza de playa es una medida muy pequeñita frente a un desastre como este. De pronto se limpia una playa y regresa una oleada con chapopote. Esto puede ser porque siga existiendo un derrame o porque las corrientes lo estén moviendo. Entonces, es bastante limitado pensar que por limpiar unas cuantas playas se está atendiendo. La realidad es que no ha habido la coordinación interinstitucional necesaria para atender este tema. Se requiere la CEA, la Profepa, Marina, la Semarnat en su conjunto, la Secretaría de Energía, para genuinamente empezar a identificar cuál es el origen, detenerlo, saber quiénes son los responsables, reparar el daño, porque está teniendo daño a comunidades costeras y a los ecosistemas, y sobre todo generar los mecanismos para que esto no se vuelva a repetir. A ver, ayúdanos a entender, Renata, ¿cuáles son las afectaciones de estos derrames? No es las playas, como bien lo acabas de mencionar. ¿Qué tanto afecta? Hay varias afectaciones, unas que desafortunadamente no tenemos información y no la tendremos en las siguientes semanas. El tema con los derrames de petróleo no es nada más el chapopote que llega a las playas y de pronto estos animales cubiertos en petróleo. Es un material peligroso que se va acumulando en el tejido de algunos animales marinos que puede tener efectos hasta en subsecuentes meses o años. Hay afectaciones muy puntuales a las comunidades costeras. Hay pescadores que no han podido salir en varios días porque no pueden capturar nada porque viene manchado de petróleo. Contaminado. Y la siguiente semana es Semana Santa. No solo las personas desearán ir a la playa, al Golfo de México, sino que existe un mercado que es el segundo más grande del mundo, que es la Nueva Viga, aquí en Ciudad de México. En ese mercado, la mayor venta sucede la Semana Santa, es cuando la mayoría de personas van a comprar pescados y mariscos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Todos saben que es el pico de ventas de muchos pescadores. ¿Qué va a pasar con esos pescadores que no puedan vender su producto, que no puedan ir a pescar y entonces no reciban ingresos? Esas afectaciones son muy puntuales. Y hay una que nos preocupa de manera muy particular y tiene que ver con los arrecifes de coral. El Golfo de México tiene arrecifes de coral importantísimos. Sí. Los arrecifes son la joya de la corona de los océanos, son muy escasos y muy importantes y no sabemos aún cómo los va a afectar. Eso es una de las cosas que nos preocupan, porque es el lugar donde se reproducen muchísimas especies. Entonces, estamos bastante preocupados. ¿El derrame hoy, ustedes consideran que el derrame está fuera de control? Por supuesto. Al momento en el que, desde el inicio, desde que no sepan de dónde viene y si sigue habiendo o no derrame, quiere decir que está fuera de control. No siempre, este derrame ya es de por sí bastante grande, pero justo la incapacidad de respuesta y de detección del problema hace que pueda llegar a estas dimensiones, ¿no? Que se pudo haber evitado. Los accidentes siempre van a pasar. De manera muy desafortunada, el tema de la extracción de hidrocarburos no es si va a haber o no un accidente, sino cuándo va a suceder. El problema es que el Estado mexicano no tenga los mecanismos para actuar de manera oportuna. Déjame, estaba buscando aquí un comunicado que envió hoy la Secretaría de Marina
y lo quería comentar contigo porque de lo que me acuerdo es que hablaba de que habían hecho un sobrevuelo, la Secretaría de Marina había hecho un sobrevuelo en las zonas costeras de Veracruz y que estaba limpio, que no habían encontrado vestigios ni rastros de manchas de crudo en el mar. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿a quién creerle, Renata? La realidad es que las comunidades no tienen ningún interés en mentir. Ellos y ellas han estado documentando, saben que sucede de manera constante. Hay un hartazgo frente al desdén que tienen por parte de las autoridades cada que sucede un derrame. Entonces, las comunidades lo han ido detectando, han creado esta información de ciencia ciudadana y por supuesto que se requieren, sería ideal tener científicos y tener más información, pero por supuesto que las comunidades no tienen razón para mentir, son los que sufren día con día cada que hay un derrame, los que están siendo más afectados. Entonces, si la sociedad mexicana se tiene que preguntar a quién creerle, siempre hay que creerle a las comunidades. Sí, y mira, para no mentir, leo textual parte de este comunicado de la Secretaría de Marina y dice que se llevó a cabo por conducto de la Tercera Región Naval, personal adscrito a Protección de Medio Ambiente PROMAM, llevó a cabo patrullaje aéreo de vigilancia en el Golfo de México para detectar posibles indicios de contaminación por hidrocarburo. Como resultado del citado patrullaje, no se identificaron manchas de hidrocarburo en aguas del Golfo de México, ni presencia de las mismas en la zona de costa en el sur de Veracruz y el estado de Tabasco. Por eso decía yo, ¿a quién creerle? Porque efectivamente vemos las imágenes del chapopote en las playas, flotando en el mar, con los animales también manchados de este petróleo. Y uno dice, bueno, no actúan rápido y además lo desmienten, lo minimizan. Ese es un problema que ha sido una constante en México y esto de administraciones anteriores, la impunidad sobre la cual operan las empresas relacionadas con el tema petrolero en México. Lo que sucede es que cuando hay un derrame, el primer instinto del gobierno mexicano es cubrir. Eso es un gran error. El primer instinto debe ser proteger los derechos de las personas, sobre todo de las comunidades costeras. Entonces, necesitamos empezar a cambiar un poquito el chip. Lo que se necesita hacer es identificar la raíz del problema y atenderlo, ¿no? Hay que perderle el miedo a dar la información correcta y sobre todo esta necesidad de antagonizar con las comunidades costeras, que son las que están siendo principalmente afectadas, me parece un error gigantesco que no debería estar sucediendo. Renata Terrazas, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias. A ti muchísimas gracias y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias. 100